A ver, hoy vamos a meternos de lleno a entender a una generación que, la verdad, parece un manojo de contradicciones. La generación Z. Son idealistas, pero también súper pragmáticos. Están más conectados que nadie, pero se sienten solos. Y son políticamente muy activos, pero al mismo tiempo desconfían de las instituciones. Así que juntos vamos a intentar descifrar este paradigma Z. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes son realmente? Para tratar de entenderlos hay que ir mucho más allá de los estereotipos y los memes. Tenemos que ver los datos, las tendencias y, sobre todo, las paradojas que los definen. Y para empezar, arranquemos con una que es fascinante. Fíjense en este dato, que es súper interesante. Para las elecciones en México de 2024, un estudio arrojó algo que llamó mucho la atención. Un increíble 81% de los jóvenes dijo que pensaba votar. A simple vista uno diría, wow, qué compromiso cívico, ¿no? Una generación lista para participar. Y aquí es donde la cosa se pone rara, porque, por otro lado, un informe de la Fundación Alternativas nos muestra que la Gen Z, si la comparamos con generaciones mayores, prefiere mucho menos la democracia que otras formas de gobierno. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden estar tan dispuestos a votar y a la vez ser tan escépticos del sistema que le da sentido a ese voto? Para entender esto, tenemos que ir al origen de todo. Su identidad, su ADN, digamos, se formó en un lugar que ninguna otra generación conoció de nacimiento, el mundo digital. No son inmigrantes digitales que tuvieron que aprender a usar la tecnología, no, son los primeros y verdaderos nativos. Ojo, que ser un nativo digital no es solo saber usar un celular o una tablet. Para ellos, la tecnología no es una herramienta que se agrega a la vida. Es como el aire que respiran, es la estructura misma de su realidad. Es el lugar donde hacen amigos, donde se informan y, lo más importante, donde construyan su propia identidad. Ahora, lo más interesante es cómo todo esto se conecta. Su cerebro, por decirlo así, ya viene programado para el multitasking, para estar en varias pantallas a la vez y para comunicarse con imágenes, con videos, de forma instantánea. Y esto les da una mentalidad global. Un problema al otro lado del mundo no se siente lejano, se siente inmediato, porque aparece en su feed al instante. Y esta forma de ver el mundo define por completo cómo se involucran en la política. Claro, si su mundo es digital, ¿dónde más iban a hacer activismo? Pero cuidado, porque no es simplemente una protesta tradicional, pero online. Es algo totalmente distinto, tanto en la forma como en el alcance que tiene. A ver, al clicktivismo siempre se le critica, ¿no? Que es superficial. Y bueno, sí, es obvio que dar un like no es lo mismo que marchar por horas bajo el sol, pero su verdadero poder no está en la profundidad del acto individual, sino en la velocidad y el alcance masivo. Puede hacer que el mundo entero se entere de un tema en cuestión de horas, algo que era literalmente impensable antes de Internet. Y miren, los datos lo confirman. Un estudio de la Universidad de Valladolid muestra que las acciones más comunes son las que requieren menos esfuerzo: dar like, compartir, firmar una petición. Son acciones que buscan más que nada difusión y visibilidad. Pero entonces, ¿cómo es que estas acciones que parecen tan chiquitas logran un impacto tan grande? La clave está en la narrativa. Y esto es genial porque nos muestra su método. Lo que hacen es convertir los movimientos sociales en épicas digitales. Toman un hecho real, algo impactante, y lo transforman en una historia con un héroe que casi siempre es una víctima, que representa una injusticia. Y a partir de ahí, cada persona que comparte, que comenta, que crea un meme o un video, se convierte en una especie de juglar moderno, que va contando y reconstruyendo la historia por toda la red. Vamos a ver un caso real para entender cómo funciona todo esto en la práctica. Porque claro, esta capacidad gigante de movilización digital también los convierte en un objetivo súper valioso y al mismo tiempo muy vulnerable a la manipulación política. En México, por ejemplo, pasó algo muy curioso. De repente aparecieron 2 convocatorias para marchar, ambas bajo la bandera de la generación Z. A simple vista parecían lo mismo, pero en el fondo eran 2 fuerzas totalmente opuestas peleando por el alma de ese movimiento.
Esta cita de uno de los manifestantes, que la reportó La Verdad Juárez, lo dice todo. Por un lado, un movimiento que se sentía genuino, que venía de los jóvenes. Y por el otro, algo que olía a un intento de la oposición política conservadora por apropiarse de toda esa energía y de ese descontento. Y la estrategia que usaron para tratar de secuestrar el movimiento fue de Manual Z. Usaron sus mismas armas en su contra. Videos virales, influencers en TikTok, apelando a sus frustraciones reales con la corrupción y la falta de oportunidades. El objetivo no era crear un movimiento desde cero, sino tomar uno que ya estaba ahí, latente, y dirigir toda esa rabia hacia una agenda política muy específica. Y todo esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿De dónde sale toda esta energía, esta rabia, esta necesidad de cambiar las cosas? Para encontrar la respuesta, hay que ver qué pasa por dentro, en su estado emocional. Y los números son duros, la verdad. Informes de Deloitte y UNICEF nos pintan el cuadro de una generación que vive bajo una presión inmensa. Sienten ansiedad, estrés y la sensación de estar abrumados todo el tiempo. Pensemos un poco. Crecieron en un mundo de crisis económica, con la crisis climática encima, una pandemia, y todo eso amplificado en la palma de su mano 24/7. Y aquí es donde se conectan todos los puntos. Su ansiedad no los paraliza, los pone en movimiento. Este dato de Deloitte es la clave de todo. Su bienestar está totalmente amarrado a la necesidad de tener un propósito. No solo quieren un trabajo, quieren que su trabajo, y el mundo en general, tengan un sentido. Incluso están dispuestos a decirle que no a empresas que no compartan sus valores. Así que quédense con esta idea. Su lucha por la salud mental y su lucha por un mundo mejor no son dos cosas distintas, son la misma lucha. La ansiedad que sienten por su futuro, por la economía, por el planeta, es exactamente lo que alimenta su necesidad de un cambio real y de un propósito más grande. Bueno, entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, el nativo digital, el activista épico, el blanco político y el buscador de propósito, empieza a salir una foto mucho más nítida de esta generación. Y resulta que su naturaleza, que parece tan contradictoria, es en realidad la respuesta más lógica a un mundo que es, en sí mismo, una contradicción. Un mundo que nos hiperconecta, pero que fomenta el aislamiento, que nos da acceso a toda la información, pero que está lleno de noticias falsas. Sus paradojas no son un defecto, son un espejo del mundo que les tocó. Entonces, para resumir, el paradigma Z se define por esto. Son nativos digitales, su visión del mundo es tecnológica y global. Son activistas híbridos, que usan la viralidad de la red para luego salir a la calle. Son vulnerables a la manipulación, como vimos en México, pero también son súper conscientes y se organizan para defenderse. Y sobre todo, su ansiedad no es su debilidad, es el motor que los impulsa a buscar un cambio con propósito. Y nos vamos con una pregunta que la verdad se queda flotando en el aire. Con todo esto que vimos, esta forma de activismo digital, ¿es de verdad un motor para un cambio real en la sociedad? ¿O corremos el riesgo de que todo se quede en una ilusión de participación, en un grito que solo hace eco en las redes sociales? El futuro se está escribiendo ahora mismo. Y la respuesta, sin duda, va a definir el mundo que viene. Gracias por acompañarnos.